querría saber cuáles son vuestras posiciones sobre esta coyuntura específica, qué rol juega, por ejemplo, la guerra en Ucrania en esta coyuntura específica y también qué rol ha jugado la propia Unión Europea en la coyuntura de Ucrania. Igualmente, cuál es el enfrentamiento, si es que existe, dentro de la OTAN y cómo esto también se manifiesta aquí. En este caso vamos a iniciar con Clara. Bueno, Europa tuvo desde el comienzo de la guerra, que como sabemos no empezó en el 2022, sino en el 2014, un papel fundamental, porque no hay que olvidar que el golpe de Estado en Ucrania tuvo éxito porque de cualquier forma lo, mi- sí, los ministros del exterior de Francia, de Alemania y de Polonia lo permitieron. Hay que recordar que en este periodo se estaba el presidente Yanukovych, estaba amenazado desde la milicia de Pravi Sector que estaban llevando el golpe, y estos ministros se pusieron como garantes de un acuerdo que había llegado, pero cuando la milicia neofascista y nazista amenazaron al presidente Yanukovych, eh, esto no dieron ninguna garantía, es por esto que estuvo el golpe. De esta forma hay que pensar que la Europa fue un factor determinante para la caída del legítimo gobierno de Yanukovych, para empezar la guerra, y de hecho desde el comienzo de la guerra Europa dio su ayuda militar y sobre todo financiera. Entonces hay que preguntar por qué Europa está eh, apoyando de esta forma a Ucrania. Eh, sim- simplemente hay porque como dijo antes el compañero, Europa es un proyecto estratégicamente integrado con la OTAN, y como sabemos la OTAN quiere extender su propio confín a este. De cualquier forma, em, construir su propia arquitectura estratégica, penalizando a Rusia. Y también Ucrania era como que ser una base para atacar, para amenazar a Rusia por su confín, porque también hay, por supuesto que poner los misiles en Ucrania, en Kiev, en pocos minutos va a amenazar Moscú. Entonces, en este sentido, la, la- el papel que tuvo Europa no en defender Ucrania, sino a provocar la guerra fue fundamental, porque el papel imperialista de Europa, que también eh, es una parte integrante de la OTAN, que puso come su propio avversario estratégico a Rusia. Y por esto, eh, por supuesto que Rusia tuvo que defenderse, y trató en estos años con el formato. Ahora disculpe para mi español, pero tengo un poco de problemas espero que voy a utilizar las palabras correctas. El formato de Minsk trató de resolver este conflicto de forma por la diplomacia, pero no lo consiguió cuando ya vio que no había ninguna forma de resolver, eh, de resolverlo con la diplomacia, tuvo que lanzar la operación especial. Ahora la situación es que la Rusia está ganando, esto era inevitable. La aposta que hizo la OTAN y la Unión Europea
de derrotar a Rusia fracasó desde los primeros meses y ahora estamos a la, ¿cómo se dice? A la red de reacciones, lo estamos viendo hoy, tuvo estamos en tratativa entre Rusia y Ucrania. Putin hoy habló con Trump y de cualquier, de cualquier forma no hay una posibilidad de seguir con esta guerra sin peorar aún más la posición de Ucrania, que riesga de ser completamente destruida, de desaparecer como Estado. Hay que recordar que Ucrania en el 1991 tenía más que 50 millones de habitantes, ahora está casi la mitad y ya perdió como el 20% de su territorio y no hay forma de devolverlo. Y a medida que esta guerra sigue, su situación va a peorar, va a perder más territorio. Ahora Europa está apostando en seguir con la guerra, está tratando de sabotear a los negociados porque porque esta guerra la perdió y por supuesto la clase dirigente no puede admitir esta derrota, está apostando en el rearme porque no hay ninguna salida en esta calle donde se puso. Este es el paradojo donde nosotros estamos ahora. Está una calle sin salida. Estamos a borde del desastre porque, por supuesto, estamos también a riesgo que si no va a acabar ahora la guerra, se va a engrandar y nosotros también podemos ser envolvidos. Eh, a lo mejor no toda la Europa, sino la Europa del Este, que está más rusófoba, que está más beligerante en contra a Rusia. También está empujada desde Inglaterra, que tiene razón geopolíticas para hacer guerra, para llevar guerra a Rusia. Pero por supuesto que más allá vamos con esta guerra y más probabilidad tenemos que la Unión Europea se salga completamente derrotada porque estamos viendo, nosotros no tenemos una deterrencia en contra a Rusia que sin los Estados Unidos ni siquiera podemos poner sanciones, ni siquiera Inglaterra y Francia pueden enviar tropas en Ucrania. Entonces esto significa solo una cosa, que nosotros perdimos la guerra, pero tenemos una clase dirigente, una clase política que para no admitir su propia derrota quiere seguir adelante y hacia el desastre. Muchas gracias. Continúa Manolo. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Clara. Me parece una reflexión muy pertinente e interesante. Yo creo que no hay que olvidar tres cosas al menos para enfocar bien el debate en esta pregunta en concreto. La primera es, no lo olvidemos, estamos en un momento crucial porque estamos ante la crisis de la hegemonía norteamericana. Vivimos una transición de un mundo multipolar, perdón, de un mundo unipolar a un mundo multipolar. Y eso significa una gigantesca redistribución del poder político a nivel mundial. Por lo tanto, estamos viviendo una transición que va a ser dramática, con elementos de conflicto, de guerra, de revolución y de contrarrevoluciones, y que vamos a vivir en peligro, porque al final aparecerá aquello que llaman los teóricos la trampa de Tucídides, es decir, si se va a resolver esta crisis hegemónica con guerra o no y qué tipo de guerra. Con conflicto seguro, ya lo estamos viendo. Prácticamente todas las costuras del orden internacional norteamericano están saltando por los aires y estamos en un mundo
radicalmente nuevo y muchos elementos dramáticos. La segunda cuestión que nunca hay que olvidar es que la clave de lo que estamos viviendo es la crisis de la Unión Europea y específicamente de la democracia de cada uno de los estados singularmente considerados. Es una crisis profunda de la democracia, que se debe a un elemento fundamental, al peso cada vez más determinante de los grandes poderes económicos, financieros y corporativos. Si algo caracteriza la situación económico-política y social europea en el marco de la Unión es el predominio prácticamente sin contrapoderes de estos grandes de artilugios, de estos grandes monopolios financieros empresariales que son los que dirigen la vida pública. Y luego hay un tercer elemento decisivo, que es que en este conflicto que estamos viviendo, Europa tenía un papel que cumplir. No nos olvidemos, en esta crisis de hegemonía, la clave es derrotar a China. Y individualizaron los grandes estrategas de la OTAN, está escrito en la doctrina de la OTAN, individualizaron que el elemento clave para derrotar a China es derrotar previamente a Rusia. Y eso obligaría, Rusia sería en este caso la retaguardia estratégica fundamental de China, y que eso obligaría de una u otra manera a China a negociar de una manera subalterna, de una manera con enormes dificultades, con la potencia de nuevo vencedora que sería Occidente dirigido por Estados Unidos. Esa era lo que individualizó Biden fundamentalmente y lo que aquí se aplicó. ¿Por qué aceptó ese papel la Unión Europea? Primero porque estaba de acuerdo. O sea, las grandes élites siempre han estado de acuerdo que el problema era Rusia y que había que seguir trabajando para arrinconar a Rusia con un objetivo, que es poner fin al equipo dirigente dirigido por Putin y provocar una crisis política en Rusia. Para eso las sanciones, por un lado, y la guerra sería el detonante de una crisis de régimen en Rusia y desde ahí la involución en Rusia, el reparto de Rusia y de una u otra manera el gran botín de los grandes recursos que Rusia tiene. Eso es lo que había detrás de este proyecto. Esto es lo que de una u otra manera es lo que teníamos por delante. ¿Qué ha ocurrido? Pues que no ha funcionado. ¿Por qué no ha funcionado? Como siempre, se ha subestimado a Rusia, se ha subestimado a Rusia, se ha subestimado los profundos cambios que ya hay en la economía internacional, se ha subestimado que la multipolaridad está avanzando mucho y sobre todo se ha subestimado el potencial político-militar de Rusia. Y yo creo que es ahí donde estamos en este momento. Y luego una cosa fundamental, para terminar, que es lo siguiente. Si partimos de la idea de que la Unión Europea y la democracia singularmente individualizada de cada uno de los estados viven un momento de crisis, la existencia de un enemigo externo es decisivo para superar esa crisis. Es decir, en un momento determinado, la presencia de un enemigo que tiene una vieja resonancia histórica de los pueblos europeos, de esta zona de Europa, que es la idea de un enemigo siempre agresivo que está dispuesto a atacarte en cualquier momento, ese miedo a un enemigo externo siempre ha tenido como elemento fundamental que lo que ha tenido es propiciar la unión, propiciar el que de una u otra manera las mayorías sociales gane la inseguridad, el miedo, y que eso siempre ha beneficiado a los países que lo promueven. La Unión Europea ha hecho del miedo a Rusia un instrumento para superar su propia crisis y para propiciar una nueva centralización del poder en torno a Bruselas, en torno a una que yo llamaría creciente autonomización de la Comisión Europea. Y eso se consigue en gran parte también con la política del rearme. El intento
para mí, que no va a funcionar, de superar la crisis económica, de lo que antes Adrián hablaba, del estancamiento económico de la Unión Europea, superarlo por una salida militar, por una especie de economía de guerra, que ni es economía de guerra, ni siquiera llega a un keynesianismo militar. Al final, una cosa para que nos dé que pensar. Si hay paz en Ucrania, si se toman en cuenta los intereses de Rusia, eso pondrá en peligro la Unión Europea y la propia existencia de la OTAN. Por eso están opuestos a cualquier política de paz. Por eso sabotean cualquier intento de paz. ¿Por qué? Porque el tipo de estructura que han creado, de poder que han creado, no puede prosperar si hay un acuerdo de paz que tarde o temprano significaría una nueva arquitectura de seguridad en Europa, y eso pondría en cuestión la Unión Europea que conocemos y la propia existencia de la OTAN. Muchas gracias, Manolo. Pues concluimos esta segunda parte con Adrián Celaya. Bueno, no me dejáis mucho espacio para hablar sin repetir, ¿no? Algo de lo que ya habéis dicho. Pero bueno, por intentar complementar algo, ¿no? Bueno, vamos a ver. Efectivamente, partimos de una rivalidad, vamos a decir, histórica con respecto a Rusia, que se plasmó muy claramente en el informe Wolfowitz de 1992, ¿no? También estamos, como hemos comentado antes, al fin de la Guerra Fría. Las grandes corporaciones dicen el mundo es nuestro, y desde el punto de vista geopolítico, en el informe Wolfowitz del 92 claramente indican que, bueno, obstáculos para asegurar este poder cara al futuro, pues uno, desde el punto de vista geopolítico fundamental, es Rusia, que ahí hay una clase política, bueno, alrededor del gobierno que controlamos, pero no controlamos ni la sociedad ni los cuadros medios. Luego ahí tenemos un peligro estructural. A fines de esa década ya los análisis apuntan tanto a Rusia como a China, ¿no? Y esto se agrava radicalmente a partir del año 2000, cuando el grupo, el equipo o el sector de Putin llega al poder y como primera estrategia, pues intentan desarrollar, bueno, una estrategia anticorporativa, es echar a los que se llamaban los oligarcas del gobierno y del poder político fundamentalmente, ¿no? Claro, esto lo hicieron de forma pues muy radical durante un periodo de 2, 3 años, luego con cierta continuidad, pero esto es un factor importantísimo para entender la absoluta hostilidad de de las grandes corporaciones occidentales con respecto al poder político ruso, ¿no? Independientemente de las consideraciones geopolíticas, ¿no? Una referencia muy clara fue, ahora hay que tener en cuenta, esos oligarcas. No solo se les quitó el poder político, a muchos el poder económico, acabaron algunos en la cárcel, otros en el exilio. Pues uno de estos que acabó en la cárcel y en el exilio, quizás el más importante, dicen algunos, Mikhail Khodorkovsky, hace un año, en una entrevista en televisión, reconoció que ellos actuaban coordinados por los Rothschild. ¿Esto qué nos está diciendo? Pues que estas grandes corporaciones occidentales y estos oligarcas que fueron a la cárcel en Rusia son al final los mismos, ¿no? Y esto es lo que nos indica por qué esas políticas anticorporativas del grupo de Putin son una amenaza directa para ellos. A partir de ese momento, esas políticas se convierten en un enfrentamiento directo con Occidente, que se añaden a las políticas desarrolladas en China a partir del año 2012 por Xi Jinping, que son también, podemos calificarlas de políticas anticorporativas internamente y externamente. A partir del año 2012 se produce una coincidencia estratégica clarísima entre Rusia y China en ese tipo de actuaciones. Pero claro, en el caso de Rusia, de forma mucho más directa, pues claro, con la intervención en Siria, recordemos que Rusia destruyó los planes de la OTAN, de Occidente, con respecto a Oriente Medio, que eran esos planes que se habían definido con el cambio de siglo, que se basaban en la destrucción sistemática digamos, de los países musulmanes independientes, y que es una estrategia que se rompió precisamente en Siria y en buena parte gracias a esa intervención rusa. Claro, todo esto
que era un marco por el cual está claro que Rusia era el gran enemigo a batir y está también el factor, evidentemente, que Rusia es una pieza fundamental dentro de este bloque emergente que están Rusia, China, que además están agrupando a los BRICS y que están consiguiendo adhesiones crecientes de los países emergentes y de los países en desarrollo, ¿no? Bueno, todo esto estalla en el año 2012. Pues Clara, sobre todo, ya ha hablado del proceso en Ucrania, entonces no me voy a detener ahí. Perdón, a partir del año 2022, estalla a partir del año 2022. Efectivamente, en aquel momento Occidente pensaba que, bueno, que ya está, habían conseguido que Rusia cayera en la trampa, ¿no? Pensaban que iban a tener un nuevo Afganistán, habían estado durante 8 años preparando el este de Ucrania a través de refuerzos militares, formación, estructuras defensivas, precisamente para un enfrentamiento con Rusia. Estaban seguros de que Rusia se iba a estancar en ese enfrentamiento y que además con las sanciones económicas, de una forma u otra, iban a conseguir derribar el régimen y resulta que un año y medio después aproximadamente ya se dan cuenta de que no lo han conseguido, no solo no lo han conseguido, sino que ya Rusia tiene ganada la guerra de desgaste, porque es una guerra, no es una guerra de avances territoriales, sino es una guerra de desgaste. Rusia ya hace año y medio que tiene ganada esa guerra y a partir de ese momento empiezan a cambiar radicalmente las posiciones y a volverse muchísimo más agresivas. Los países europeos, los grandes países europeos y también entonces Estados Unidos empiezan a apostar como única salida por la escalada. Y esto es algo que se nos suele olvidar, pero han estado durante año y medio realizando todo tipo de actuaciones destinadas a provocar a Rusia para que Rusia les diera el pretexto para una escalar el conflicto de Ucrania hacia a una gran guerra, un conflicto europeo o una guerra mundial, ¿no? No lo han conseguido gracias a la paciencia estratégica de Rusia, ¿eh? Porque Rusia estaba ganando la guerra, sabe que el tiempo está a favor de ellos, y entonces no ha caído en esta serie de trampas, pero la apuesta de Occidente, de Europa, si queréis, a partir de la llegada de Trump al poder, está clara, ¿no? ¿Qué ocurre? Que para estas élites europeas, la victoria de Rusia en Ucrania es inaceptable. Es inaceptable, porque para ellos es una especie de punto de inflexión que significa, de alguna forma, el cambio ya radical hacia la pérdida de control del mundo, probablemente también hacia la pérdida del control político de Europa, e incluso desde un punto de vista personal, estas élites se están viendo amenazados con la pérdida de su poder personal o su libertad, etcétera, ¿no? Entonces, estas élites, que son las que controlan de manera muy estricta, como ha dicho antes Manolo, cada vez más a los grandes líderes políticos europeos, están en una situación de auténtico pánico frente a esa situación. Bueno, para citar ejemplos concretos, tenemos a un Macron que sabemos que tiene una relación directa con los Rothschild, o a un Merz que tiene esa relación con BlackRock, por ejemplo, ¿no? O Starmer, que es del ala de la sociedad fabiana, que es el ala, digamos, aristocrática del laborismo, ¿no? Bien, en esa circunstancia, en esa situación, el pánico, digamos, aumenta en el momento en que llega el trumpismo al poder y de alguna forma, todavía no sabemos hasta qué punto, pero de alguna forma Estados Unidos se desmarca de esa estrategia belicista y esto les hace sentir a los poderes europeos que tienen que, digamos, apretar el acelerador del belicismo. Y esto es lo que ha llevado a plantear estas estrategias de rearme, por un lado, partiendo de esa base aparentemente lógica de que si Estados Unidos se desmarca de la OTAN, pues necesitamos incrementar los presupuestos de los países europeos para compensarlo. Claro, eso es discutible porque el punto de partida tiene que ser cuál es el enemigo. Entonces, si yo me estoy creando el enemigo artificialmente o tengo un enemigo que sea realmente significativo para presupuestos mínimos de defensa de un bloque político de 500 millones de personas, ¿no? Pero tenemos ese pretexto, luego esa aparente amenaza, según ellos, de una guerra con Rusia dentro de 8 o 10 años, algo que es muy significativo, porque si realmente existe esa amenaza,
esto no, nunca se hubiera verbalizado así, ¿no? Es decir, si yo realmente creo que esa amenaza existe, no les transmito a los rusos que ahora no tengo capacidad militar de enfrentarme a ti, pero voy a hacer lo posible para tenerla dentro de 8 años. Parece que les estoy invitando a invadirme, ¿no? La cuestión es que precisamente ellos saben que esa amenaza de invasión, digamos, al conjunto de Europa no existe. Lo que sí existe es una amenaza política evidente. Ellos, a partir de la victoria rusa en Ucrania, va a haber una auténtica convulsión política en Europa en la que ellos se van a sentir amenazados. Manolo ha hecho referencia a la crisis de la Unión Europea. Lo que es claro es que de forma inmediata la OTAN va a tener que desaparecer porque con el final de la guerra en Ucrania va a ser imprescindible negociar un nuevo contexto de seguridad estratégica en Europa. Eso es incompatible con la existencia de la OTAN, cuya finalidad es cercar y someter a Rusia. La OTAN tiene que desaparecer y muy posiblemente se va a abrir, ya se está abriendo una auténtica convulsión política en Europa que va a amenazar el control político que esos entes corporativos han mantenido sobre el continente. Vamos a ver con qué velocidad se desenvuelve todo esto, pero yo creo que esta es la cuestión clave que late también detrás de unas políticas de rearme que tienen otra perspectiva, que es la de la económica, ¿no? La de intentar parcialmente hacer frente a una crisis económica agravada por las decisiones políticas tomadas por los propios gobernantes europeos durante estos 2 últimos años y que aparentemente intentan hacer frente a esta situación con medidas similares a las de los gobiernos nazis de los años 30, ¿no? A través de unas estrategias de rearme financiadas de una forma extraña que, por supuesto, a medio plazo no pueden terminar bien, ni por razones económicas ni por razones geopolíticas. El Viejo Topo es una revista, una editorial y ahora, gracias a vosotros, un canal de YouTube completamente independiente. Si quieres ver más vídeos como este, por favor, suscríbete y dale pulgar arriba. Si aún no nos conoces, échale un vistazo a nuestros libros, revistas y artículos habituales. Gracias por acompañarnos.